Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran filósofas y filósofos del universo, verdad? En realidad, eh, en ese espacio que vamos a dedicar los lunes a la filosofía, vamos a ir viendo distintos autores. Por hoy, como forma introductoria, platicaré mi encuentro con esta bella arte que es la filosofía, que es ciencia también, ¿no? Filosofía es una palabra que significa amor a la sabiduría o al conocimiento, ¿no? Sofía, bueno, de hecho me recuerda un poco al Piscis Sofía, de hecho es una palabra griega. Y es muy interesante porque de hecho Sofía es un término eh, el cual aplicaron varios filósofos para designarse a sí mismos, es decir, para considerarse sabios, pues decían yo soy un sofista, ¿no? Tomaban esa pose y tomaban esa palabra. Y sin embargo, bueno, fue Pitágoras, uno de los grandes iniciados que fue Egipto, que no solamente descubrió el teorema de Pitágoras, ni la serie de Fibonacci, ni, o sea, realmente era un ser de gran valor espiritual, de gran nivel, y él fue el primero que se designó filósofo, es decir, amigo de la sabiduría, amante de la sabiduría. El término amante a veces nos puede sonar un poco como que despectivo en esas épocas, pero sin embargo, eh, amante viene del verbo amar, o sea, el amor es lo más inefable y sublime, ¿verdad? Y recuerdo, bueno, a aquel profesor de la preparatoria abierta que me dijo que, bueno, nos dijo en el grupo que era el profesor de filosofía y decía que era muy importante adquirir el conocimiento porque este te iba a abrir las puertas de cualquier lugar, ¿no? No importaba el nivel económico, siempre el conocimiento te iban a buscar por eso. Y bueno, es muy importante, fundamental y vital la filosofía porque por algo se le considera la madre de todas las ciencias. Y bueno, si se le considera la madre es por algo pues fundamental, ¿no? De hecho, Sócrates también aplicaba ese término, ¿no? O sea, la mayéutica, el hecho de parir ideas, es decir, que él decía que su labor de filosofía era como la matrona, que ayudaba a nacer a los niños, a las niñas, a los bebés, y él en lugar de parir bebés, pues él paría ideas, ¿no? Y muchos filósofos, bueno, pareciera que la labor del filósofo es pasiva, sin embargo, recordemos, porque a veces mucha gente piensa, bueno, esas personas se dedican a pensar, a filosofar, y no tienen eh, un papel de acción en la sociedad, ¿no? Y no es todo lo contrario. De hecho, a mí me sorprende que grandes escritores, o en este caso, por ejemplo, Sócrates, nunca salió de su país. Hay muchos personajes que jamás salieron de su país, como por ejemplo Johann Sebastian Bach, jamás salió de su país. Eh, Sócrates fue otro que jamás salió de su país, solamente una vez salió, pero fue para defender a su nación, o sea, fue a luchar, en una batalla, igual que Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? Fueron las únicas veces que salieron fuera de su país, que bueno, de hecho, pues eran países pequeños, o sea, no eran tan gigantes como muchas naciones hoy. Y bueno, han habido filósofas incluso, ¿no? Por ejemplo, la célebre Hipatia, incluso hay una película que se las recomiendo. Y eh, han habido filósofos y filósofas muy importantes, pero en realidad para mí mis favoritos, hasta este momento los que más han hecho influencia en mí,
son, bueno, Pitágoras, no solamente por la música, y bueno, por sus conocimientos iniciáticos, sino también Sócrates y Platón, a Sócrates se le conoce no por su obra, sino por la obra de Platón, por sus diálogos. Todos los diálogos son maravillosos, desde el Laques o del Valor, también el Banquete, la República, la Apología de Sócrates, Tétetes, Critias, en fin, hay toda una serie de libros que en realidad son como los evangelios, ¿no? No son libros tan grandes, pero algunos sí son muy extensos. De hecho, hay que reflexionar mucho porque es un lenguaje muy poético el que utilizan, están muy bien escritos. Y bueno, Sócrates Platón es de mis favoritos, ¿no? También está Kant, que es otro de mis favoritos, que tiene de hecho 3 libros muy importantes, que es fundamental de leerlos. Por ejemplo, la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio, la crítica de la crítica o la crítica del juicio, ¿no? Es importante leer esos 3 libros, esas 3 obras cumbre de la filosofía. Y bueno, hay muchos filósofos como Schopenhauer o Spinoza, en fin, el mismo Nietzsche, ¿no? Pero muchos los consideran como que menores porque incluso Carlos Marx pues no atacó a Schopenhauer, ¿no? Sino se fue contra el gigante idealista, por decirlo de algún modo, de Emmanuel Kant, el gran filósofo de Königsberg, que bueno, ahora es Kaliningrado, ¿no? Así, ese fenómeno de balcanización siempre ha existido en todos los países. De hecho, ahorita me estoy enterando de que en España pues hay como que algunos países se quieren separar, ¿no? Y bueno, ese también es un filósofo que me encanta demasiado. También Descartes, el gran filósofo del cogito ergo sum, pienso luego existo, y cómo pues muchas de sus revelaciones las recibió en sueños, ¿no? El discurso del método, por ejemplo, es otro libro bastante importante. Y la Nietzsche, bueno, el superhombre, aunque bueno, hay que tener una gran visión, porque si es un filósofo, eh, digamos, muy interesante. Su forma de escribir es un poco fuerte. Bueno, para quien la lea así a pie de letra, pues sí podría parecer como que anti todo, ¿no? Desde antisemita para algunos, o incluso pues critica mucho a los filósofos y a los iluminados, ¿no? Pero bueno, eh, hay una gran cantidad de filósofos. Por el momento menciono eso. Ya había mencionado a Santo Tomás y a San Agustín, que de hecho, bueno, uno toma la línea platónica y el otro la línea aristotélica. Y en realidad muchas veces la gente quiere confundir y no tiene nada que ver con los análisis de esos exégetas, de esos académicos que dicen, no, pues Aristóteles era el mundo materialista, ¿no? Y Platón era idealista. Entonces, en el famoso cuadro, si no me recuerdo, de Rafael, pues se ve curiosamente a Platón con el símbolo de San Juan, levantando la mano, como diciendo, las ideas son más importantes, y Aristóteles haciendo el dedo hacia abajo, a la tierra, pero más bien es una síntesis, un equilibrio. También está Diógenes, ¿no? Que de hecho recuerda mucho al Chavo del Ocho, porque ese sí vivía en un tonel, ¿no? Muy interesante la vida de Diógenes, de Laercio. En fin, han habido muchos filósofos, pero no se les conoce como tal, porque para Occidente solamente los filósofos son los europeos, digamos, el eurocentrismo, ¿no? Pero es evidente que en China había filósofos, en Egipto. Aquí se les conocían como la Matinime, los hombres sabios de Anáhuac. Y bueno, los invito a que vean todo ese tipo de películas, les digo, como El mundo de Sofía. Es una película muy interesante porque en realidad la filosofía sí es la madre de todas las ciencias, y no solamente eso, sino que si nosotros filosofamos, podemos hacer descubrimientos, ¿no? Sin que nadie nos lo diga.
Giordano Bruno, que fue quemado por la Santísima Inquisición, bueno, de santa solamente tenía el nombre, ¿no? Y lo más terrorífico, terrible es que Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, diga que no fueron tantos los quemados, ¿no? O sea, creo que esa actitud de defender lo indefendible, bueno, entre otras cosas que se le acusan a Ratzinger, este, como digo, muchos quieren defender lo indefendible y para eso sirve la filosofía. La filosofía no es como que algo que existió lejano allí entre los griegos, entre algunas personas de Europa, sino que es algo de plena actualidad. Me pregunto si esa gente que defiende lo indefendible, voy a citar tres casos en este momento que recuerdo. Ratzinger, bueno, no solamente a los sacerdotes de pedofilia, que bueno, a mí lo importante es cómo evitar, o sea, como el secuestro, ¿no? Bueno, porque son secuestradores. Yo creo que es gente que, en este caso, en el caso de los secuestradores, tienen miedo, no saben la forma, porque de hecho se ha visto que es entre la gente que, muy contrario a lo que se puede pensar, son de clase media alta, la mayoría de la gente que se dedica a eso, ¿no? Requiere dinero fácil. Y la verdad es que no hay pocos empresarios, o sea, un empresario ahí es cuando te empiezas con la filosofía realmente, ¿qué es un empresario, no? Y para los empresarios mexicanos, ser empresario es, por ejemplo, bueno, Carlos Slim y otros dicen, bueno, hay que vender los activos del país, hay que, o sea, es como que desproveer al Estado, comprar al Estado sus activos, ¿no? O sea, es totalmente una aberración porque realmente, como dice que ellos aquí, pues lo que buscan los ricos son los activos, ¿no? Y un país sin activos, bueno, pues qué terrible, ¿no? O sea, no son tan buenos como para poder ellos hacer sus propias empresas de telecomunicaciones o lo que sea. Y igual muchos empresarios como, bueno, empresarios entre comillas, Fox, pues nunca fueron empresarios, o sea, siempre fueron empleados. Y ellos, ellos ser empresarios es igual lo mismo, desproveer al Estado de sus facultades, decir, bueno, di la licitación, la concesión de algo de Telmex o cualquier empresa del Estado, ¿no? Para ellos eso es ser empresarios, ¿no? Y bueno, así nos podemos seguir. Entonces, he visto tres gentes que defienden lo indefendible. Y eso lo hago con una actitud, eh, digamos, filosófica, ¿no? El filósofo siempre se pregunta todo, ¿por qué? El tiempo, cuándo, todas las preguntas que te puedas hacer, ¿no? Que para muchas personas es tiempo inútil, pero por ejemplo, se estaba el caso de Giordano Bruno. Él preguntándose, descubrió, bueno, dice, o sea, de sus libros, que son bastantes libros, o sea, no es de que diga, ah, pues hay vida en otros mundos, el planeta Tierra es redondo, ¿no? El centro del sistema solar es el Sol, y nuestro Sol, nuestro planeta, hay millones de planetas. La cosa es que ellos hasta hace pocos años se pudieron ver físicamente los planetas, ¿no? O sea, él realmente, sus comprobaciones filosóficas lo llevaron pues a la conclusión de que estaba plagado el universo de vida y, y así, ¿no? O sea, un filósofo puede tener la comprobación filosófica no directa, pero puede llegar a esas conclusiones, ¿no? De que así tiene que ser por su reflexión, por su especulación, que no es lo mismo que la especulación financiera, ni que muchos gente dice, ah, te pones a especular. No, especular es otra cosa, sus indagaciones, ¿no? Pero digo, esa actitud de defender lo indefendible, de abogado del diablo, ¿no? O sea, por ejemplo, Ricardo Salinas Pliego dice que las programaciones y que la televisión, que es pues algo terrible para el pueblo de que pues, se pasa 6 horas. Dice que no es culpa de las empresas, sino que es culpa del respetable público.
O sea, o sea, no le puedes meter más contenidos mucho mejores. O sea, una sola hora al día de educación. Y es claro que no, porque ellos quieren tener esclavos, ¿no? También otro, el hijo de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Que dice que no es culpa de los políticos ni es culpa de los presidentes, que es culpa del pueblo. O sea, eso es lo más terrible. Y no puede haber emprendimiento. Por ejemplo, ya en el siguiente clip que hablaré del emprendimiento. Si ellos se llevan todos los recursos, no es como que, sí, síganle ahí, griten, salten, motívense, pero me llevo todos los trillones, ¿no? O ya vendí los activos. Y bueno, para eso nos sirve, creo, la filosofía. Para mí es indispensable, es como la meditación. Y es bueno conocer todo ese tipo de principios filosóficos, porque mucha gente luego le dice, es que es positivista. Y piensan que en filosofía positivismo es ser muy positivo, ¿no? Y no, el positivismo tiene que ver con la ciencia, con la comprobación científica, ¿no? Y bueno, ya iremos viendo toda esa serie de autores, poco a poco rescatándolos, digo, con audiolibros, con frases y sus aportaciones. Bueno, que quisiera comentar hoy como publicación de la filosofía este día. Y, y nada más recomendarles que siempre lean todos los filósofos que puedan, todos los libros. Ahora ni siquiera necesitamos leerlos, que es lo más increíble, ¿no? Pone uno el video, le pone play y se pone a escucharlos mientras está uno recostado. Es algo increíble y maravilloso. Bueno, los dejamos y un saludo. Carpe diem. Hola, ¿qué tal? Emprendedoras y emprendedores, triunfadoras y triunfadores, siempre buscando el éxito. Bueno, en este espacio del emprendimiento, en este espacio que vamos a hablar ahorita de los emprendedores, de los empresarios, eh, de la motivación para buscar siempre la libertad financiera, que es muy, muy necesario y muy vital, la educación financiera. Es algo que, bueno, he buscado y he encontrado que muchos autores coinciden, e incluso gente que es empresaria, pues coinciden en que se descuida mucho ese aspecto de la educación y que jamás te lo van a enseñar en las universidades, a menos que sea una universidad por ahí dedicada a eso, ¿no? Pero es una gran realidad y es muy lamentable porque, de hecho, muchas de las cosas que requieres para tu trabajo, para tu desenvolvimiento, pues las podrías lograr mucho mejor si tuvieras algunos conocimientos de emprendimiento. Es como un músico que tuviera las bases bueno, dijera, quiero construir una sinfonía, componer una sinfonía, bueno, pues requiere de conocimientos de todo, de composición, bueno, solfeo, armonía, análisis, composición, una gran cantidad de materias, muchos años, para que sepa las formas musicales, sepa cómo la estructura de una sinfonía, porque no es lo mismo una sinfonía barroca que una sinfonía de Mahler, ¿no? Una sinfonía romántica, en fin. Igual la sonata, ¿no? O sea, hay diferentes técnicas, mucha gente le llama trucos. Pues a mí me tocó escuchar un guitarrista que decía, bueno, este es tal truco, ¿no? Y aún, incluso académicos he escuchado que, bueno, para que lo entienda la gente, dice, bueno, lo que hizo el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial fue algo artificial, ¿no? Lo que han estado haciendo, como destruir la economía de los países, fabricando proas e IPAPs, bueno, el rescate bancario, pero no solamente lo hicieron en México, ya lo hicieron en Estados Unidos, o sea, lo hicieron en Grecia, en España. Es algo terrible, que es una técnica de destrucción. De hecho, le llaman, bueno, el doctor Alfredo Jalife menciona que Warren Buffett, bueno, citándolo, que les llaman armas
destructivas financieras, ¿no? O sea, ya son armas, están hablando de armas, técnicas específicas. Y es claro que hay técnicas específicas para el emprendimiento, para las empresas, y bueno, en este caso me gustaría definir claramente que en lo que poco que llevo aprendido, que es muy distinto un empresario que un empleado. ¿Por qué? Porque el empresario trabaja para sí mismo y no depende de un salario, por ejemplo. Y de hecho a mí me sorprende, o sea, realmente llena de ira, de coraje, de, ¿cómo le llaman a eso? Indignación. Cuando escuché la otra vez con Oppenheimer, tuvo unos invitados, hablaban de los paraísos fiscales, que es como muchos de nuestros gobernantes lavan su dinero, o sea, no los pueden agarrar porque meten el dinero que robaron de las naciones a los paraísos fiscales y guardan sus datos privados, o sea, no les son secreto bancario y no los van a dar a la policía ni a nadie, por eso van con esos bancos privados y de hecho no es de extrañar que los Rothschild, que muchos piensan que es una fantasía por ahí que existió, como aquí escuchamos de los Morenos Valles y los Slim y todo eso, pues como que pensamos que esa gente es como que una fantasía lejana por ahí, los Rockefeller, los Rothschild, los Krupp, en fin, toda una serie de gentes que pareciera que no existen, ¿no? Que no existieron, que no, la historia como que no los menciona tanto. Pero en realidad nuestros gobernantes desde Napoleón, Hitler, todo eso son meros títeres, Obama, y muchas veces lo pensé, pero es necesario que alguien más lo diga como para que lo cites, ¿no? Como fuente. Me agrada mucho que, por ejemplo, hoy que es miércoles, de hecho, estoy aprovechando para grabar los detalles que tenía pasados y como digo, como este lo prometido es deuda, pero me agrada mucho que, por ejemplo, Daniel Stulin, un periodista ruso de origen lituano, pues diga que es que Barack Obama y todos esos son títeres, o sea, y lo va demostrando, y también Alex Jones, ¿no? Y mucha gente, o sea, incluso en la Escuela Nacional de Música de la UNAM, una maestra de historia, decía, no, pues es que desde hace mucho los estados están supeditados al capital. O sea, ya no son los gobiernos los que mandan, sino son los grandes capitales, ¿no? Los banqueros, en fin. Y lo escuchamos como que fantasía, y pues sí pensamos que se queda como fantasía. Pero no es ninguna fantasía. En realidad cuando uno escucha, por ejemplo, de David Icke, que habla mucho de los Rothschild, del sionismo, y Alfredo Jalife habla del sionismo, y Alex Jones habla del sionismo, y hay mucha gente que habla del sionismo, es una terrible realidad. Y curiosamente, de lo que se acusa al nazismo, es el sionismo exactamente, y el Ku Klux Klan. Creo que esos tres movimientos racistas pues hacen mella en todas las libertades humanas, ¿no? Y van por todo, o sea, para ellos nos quieren como ovejas, como esclavos, y nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Siempre nos van a meter el miedo, por ejemplo, de, de temas que voy a tratar más al rato en la cápsula de periodismo, pero ahorita que estamos hablando del emprendimiento, bueno, eh, todas estas personas que, bueno, podemos criticar mucho en realidad por la forma que a veces han tenido tan, pues por ejemplo, se ven en muchos documentales como Gigantes de la Industria, El Mundo de Millonarios, en fin, de grandes empresarios, se les critica mucho que a veces su trato hacia sus trabajadores pues era casi de esclavismo, ¿no? Y es claro que todos quieren reducir sus costos, o sea, realmente es una batalla incluso en los derivados económicos, ¿no? Este,
Pero bueno, o sea, a lo que voy, por eso hay que tomar de ellos lo bueno, o sea, como dicen, hasta entre lo más malo hay algo bueno, y, y obviamente no seguir el ejemplo en lo malo. Incluso Jordi Muñoz, que es un empresario mexicano, menciona, dice, no, pues es que aquí los coreanos, los japoneses, bueno, pues esclavizan a nuestra gente, los mexicanos, realmente es terrible, ¿no? O sea, la forma en que están esclavizados, y bueno, yo no tengo nada contra los coreanos, porque realmente tuve una amiga coreana, y, y pues así, realmente con ellos no, nunca he tenido ningún problema directo, pero de hecho a mí me sorprendió que era la LG, pues dije, ah, pues coreana, pues no le veo nada de coreana, y pues sí, o sea, la forma en que entra el mercado a una, es, por ejemplo, Verbigracia, la Coca-Cola no triunfó en China con el logo de la Coca-Cola, tuvieron que buscar otro nombre, ¿no? Creo que Tang, no, no recuerdo bien el nombre, pero hay formas específicas y también Emilio Azcárraga Gallán pues lo menciona, ¿no? Por ejemplo, en México pues fue donde participó la primera dama, creo que donde menciona el tequila, destilando amor. En Colombia, donde es el café, pues le pusieron otro nombre, y en China, pues creo que lo hicieron con el té, o sea, de forma muy endémica, ¿no? Saber cómo llegarle al mercado. Pero algo muy importante es aprender de todos esos gigantes. Por eso, incluso Daniel Sturling, todos ellos mencionan que, vuelvo a Alfredo Jalife, porque son como referentes de distintos países, ¿no? Porque muchas veces se piensa, ah, es que esto nada más lo dice tal persona, así como que está loco, teorías de conspiración, o no, 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 en realidad es algo, una terrible realidad que con bibliografía lo citan y con investigaciones demasiado profundas y serias. Pero eso, las listas de Forbes no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? O sea, los Rothschild, por ejemplo, tienen trillones, dicen que 600 trillones de dólares, que muchos dicen, bueno, lo respaldan en oro, ellos sí, ¿verdad? Lo respaldan en oro y no como nuestros gobiernos que imprimen e imprimen e imprimen papel moneda que no vale nada, no está respaldado por nada. Mientras estos sionistas pues están comprando los terrenos. Eso es lo terrible que aquí en México pues ya se vendan las playas, ¿no? A los extranjeros. O sea, es un crimen de Estado en realidad. Para quienes hayan aprobado esas leyes, bueno, por su propina, qué bueno que ya para ellos son empresarios y grandes políticos y todo, pero están desproveyendo pues de los activos al país. Y no solamente en México, o sea, incluso en Estados Unidos, la Reserva Federal, o sea, el Banco de Estados Unidos, no es de Estados Unidos, es un banco privado, o sea, eso es lo terrible que incluso Thomas Jefferson, bueno, hay muchos investigadores que han querido quitar eso del banco privado de los sionistas, ¿no? John F. Kennedy dicen que fue el último que lo intentó, pero eh, ellos incluso tuvieron una reunión, Rothschild, Morgan, entonces se cambiaron de nombre en una isla. O sea, eso es verídico, que tuvieron una reunión secreta para formar el Banco Central. Claro, decían que como técnica no podían llamarlo banco, porque de inmediato los gobiernos cuando hay un banco pues iban a sospechar. Lo llamaron Reserva Federal, y de federal no tiene nada, o sea. Eh, pero bueno, estas ya son cuestiones económicas y financieras muy de alto nivel y todo allá, pero digamos, eso de qué me sirve a mí conocerlo, ¿no? Entonces, a mí me han ayudado mucho más unos ejemplos de los cuales hablaré a continuación. Digamos que para quien no lo necesite y diga, bueno, yo soy muy bien en mi empleo, gano 60,000, 70,000, 80,000 pesos al mes, pues qué bueno que no tenga necesidad. Sin embargo, hoy con las Afores, y eso es una gran realidad al menos en México, y de hecho Kiyosaki y el doctor Calife citan todos los demás sistemas de pensiones que tienen un nombre técnico específico en cada país. En Canadá se le llama de alguna forma, en Estados Unidos.
Aquí le llaman Afore, ¿no? Pero bueno, el mentado Afore, que es una destrucción de las pensiones y jubilaciones de México, pero como decimos, ellos lo disfrazan de tal manera que no jamás lo van a admitir, públicamente no lo van a admitir porque todo el pueblo se levantaría, ¿no? Es como la reforma laboral que la disfrazaron de reforma educativa, ¿no? En realidad no es una reforma educativa, o le llaman reformas estructurales, pero pues, no cambió nada. O sea, es como decíamos, ya lo comenté en otro video, de que se reforma energética como una reforma estructural. ¿Por qué no es una reforma estructural? Porque mencionaba en ese video que es un triángulo es una estructura, ¿no? Un cuadrado es otra estructura, un cubo, en fin. Y estos cambian del petróleo al petróleo. Y lo que es peor, nuestro petróleo lo regalan para salvar a Estados Unidos, que ahorita tiene una deuda del 600% de su Producto Interno Bruto, que es impagable, ¿no? De hecho, ellos no saben cómo lo van a pagar. Pero bueno, eso está bien saberlo. ¿Por qué? Por muchas razones. Porque en realidad en tu Afore no puedes tener más de 400,000 pesos, a menos que hagas aportaciones voluntarias, y mientras el gobierno utiliza ese dinero, y tú no lo puedes utilizar, o sea, si se los pides. De hecho, ya investigué si hay una forma de que tú puedas recuperar tu Afore. Claro, es tardado, dicen que 6 a 8 meses, hay gente que lo sabe hacer. Y pues la verdad, lo terrible del caso es que muchos piensan, están hablando de lo de Sofore, y pues con el pretexto de que muchas veces malgastan ese dinero, o sea, afectan a los contribuyentes, ¿no? Y eso es algo verídico. Pero bueno, para quien busca la libertad financiera, o sea, de hecho, comentaré brevemente primero unas enseñanzas de vida de empresarios, de emprendimientos que vi, que es con los jóvenes, o sea, por ejemplo, Jordi Muñoz, Luis Bonan, Andrés Barreto, Siete, que es un músico. Me gustaría comentar brevemente, y hay muchos otros jóvenes que hacen aplicaciones y, bueno, hoy ya nacen con un chip distinto. Realmente la computación de Internet ha abierto bastante este, el campo en todos los sentidos, en la vida entera, o sea, cosas realmente impresionantes, ¿no? Por ejemplo, hoy estaba escuchando la historia de este músico que se llama Siete. Bueno, ganó un Grammy, no sé si latino o no recuerdo qué, pero, o sea, lo interesante eh, de su anécdota, de su enseñanza, es que dice, bueno, todo el mundo me dijo que no, las disqueras, empresas, todo eso. Y de hecho, su esposa le dijo, dice, bueno, es que tú eres músico, yo creo que te gusta la música, ¿qué te parece si dejamos nuestros trabajos, vendemos todo y te dedicas a la música, nos dedicamos a la música? Bueno, ella lo iba a apoyar, ¿no? Porque toda su vida se dedicó a otras cosas, pero realmente él dice, pues lo que me apasionaba era la música, ¿no? Y sí lo logró, o sea, lo logró. Ese es, me parece, de los este, ejemplos extraordinarios. Se pueden ver ahí tienen varias conferencias, 7, su historia de vida. Y Luis Ponan, que es el creador del CatChat. Y dije, bueno, a mí siempre que estás sentado en internet dices, bueno, CatChat, todo lo que existe alguien lo creó, ¿no? Y hasta muchos años después dije, ay, pues, dice, no, pues yo inventé eso, y un guatemalteco, ¿no? El otro chavo, creo que 7, es de República Dominicana, no sé, no recuerdo bien. Y ahí se da uno cuenta por qué muchos países son tan pequeños que recurren a la conquista global del mundo, porque no les queda de otra, ¿no? De hecho, todos los casos que he visto de grandes empresarios fue porque, como dice Juan Diego Gómez, pues estaban puestos contra las cuerdas, ¿no? O sea, no les queda otra opción. O sea, incluso Andrés Barreto y otros empresarios que no voy a mencionar, porque a lo mejor no son bien vistos, pero dicen, es que no me quedaba de otra más que internet, ¿no? Pero al grado de que, por ejemplo, Andrés Barreto dice que estaba en una escuela de 300 kilómetros, no había nada, no tenía otra opción.
Entonces fue como él hizo sus empresas de forma global, que es también algo muy importante. Eh, en realidad, si nosotros vemos las cosas de forma global, se va a poder llegar, no de forma local, ni en un estado, ni en un municipio, ni en un país, sino de forma a nivel planeta Tierra, ¿no? Y de hecho Internet es eso, o sea, este, es a nivel global, ¿no? Jordi Muñoz también dijo que pues no le quedaba de otro, o sea, estaba ahí, y les recomiendo esos 4 jóvenes, que hay otros jóvenes que han hecho aplicaciones, pero bueno, esos 4 se los recomiendo. Jordi Muñoz, que es el creador de drones mexicanos, es mexicano. Andrés Barreto, que es colombiano, Luis Fonan, que es guatemalteco, y 7, que es, creo que de Puerto Rico o República Dominicana, no recuerdo bien la verdad. Y bueno, todas estas personas tienen en común que hicieron sus emprendimientos en Internet, es lo que me parece muy interesante. Y bueno, menciono esos casos latinoamericanos, porque muchas veces pensamos, bueno, pues Vanderbilt, allá que hizo tenía sus barcos y luego los ferrocarriles, se convirtió en el gigante de los ferrocarriles, y Rockefeller con el petróleo, y Carnegie con el acero, ¿no? Y en fin, Morgan con los bancos, con el capital, con el dinero. Eh, y otros menores, ¿no? Pero dices, bueno, esos gigantes allá seguramente heredaron el dinero y todo. Y no, en realidad mucha gente empieza desde abajo, y si no desde abajo, bueno, en el caso de Morgan, pues sí, bueno, ahora voy a mencionar estos casos de los gigantes de la industria, ¿no? En el caso de Morgan, pues no siempre fue hijo de un banquero, o sea, realmente, digamos, incluso nunca logró, ahí voy a lo de empresario, o sea, nunca logró fundar una empresa él solito. De hecho, dicen que ya que lo investigaron, realmente no tenía tanto dinero. O sea, que se piensa que era un espía, o más que un espía, una especie de empleado de los Rothschild, ¿sí? Para pues, mover las finanzas, todo eso, los bancos. Pero realmente se descubrió que él no tenía tanto dinero. Eh, y bueno, en el caso de Rockefeller, bueno, lo terrible de él es que monopolizó la industria, y aunque muchos hablan de no diversificar, bueno, cuando los Estados Unidos le hicieron un juicio en su contra, pues le dividieron las empresas, pero él se quedó con todas las empresas. De hecho, lo hicieron mucho más rico, ¿no? Para muchos el hecho del emprendimiento es que llegues a ser el monopolio, pero no tiene razón de ser eso, ¿no? Y sí hay algunas cosas que aprenderles, pero creo que el aspecto negativo de Rockefeller es, bueno, haber monopolizado la energía en el sentido de los hidrocarburos, ¿no? Y bueno, Carnegie, pues también las jornadas laborales, jornadas tan extensas de 18 horas, perdón, pues sí, 15 horas, ¿no? Bueno, era algo terrible. Y, y bueno, también habría que aprender mucho, mucho, porque unos se dedicaron pues, al acero, a las construcciones, bienes raíces, el otro a la energía, ¿no? De hecho, él, más que al petróleo, a la extracción de petróleo, Rockefeller se dedicó a la refinación del petróleo. Y eso es algo fundamental porque quien no entiende eso, por eso nuestros políticos en México, bueno, no hay refinadoras en México. ¿Por qué? Porque Estados Unidos sabe que el negocio es la refinación. Ese es el verdadero negocio, la refinación. Y pues por eso aquí no quieren hacerlas, prefieren, por eso la gasolina aquí es más cara, ¿no? Eso es lo terrible, o sea, bueno, no hay explicación para eso más que la que nos dan ellos, que
que ese es el verdadero negocio. Y bueno, lo que obstruyó la energía libre, digamos, fue Morgan porque no financió, y bueno, Rockefeller también. En realidad es una serie de complicaciones de cómplices, porque aquí imaginemos, bueno, un poco saliéndonos un poco del emprendimiento, que existe la tecnología para la teletransportación. Como dice, bueno, hay un señor que fue a Marte o que, no recuerdo este momento, pero dice que aviones, coches, la industria del cableado, del cable eléctrico, en fin, todo eso está en riesgo. Por eso no quieren la energía libre, por eso no quieren esa tecnología, ¿no? Entonces, así como lo veo, pues ellos nos van dando la tecnología poco a poco. Así como la televisión en un principio, pues ¿quién tenía televisión? Pues nada, la gente rica, ¿no? Auto, ¿quién tenía un auto? Pues ahora todo el mundo, ¿no? Entonces van, dejando salir las cosas ya que le sacaban el máximo de jugo y las masifican, ¿no? Y bueno, por último, me gustaría citar a Warren Buffett, porque sí es de los que se dedican a la enseñanza un poco y que tiene grandes, pues muchos escritos. La verdad es que es tan grandes sus escritos que sí, sería difícil citarlos, ¿no? Pero creo que de los gigantes antiguos, aunque hay gobernantes que han sido muy ricos, etcétera, pero sí están esos que habría que estudiarlos un poco, dejando de lado un poco su aspecto negativo, aprender lo bueno, que también tiene algunos aspectos de emprendimiento muy buenos. Rockefeller, Morgan, Vanderbilt y Carnegie, creo que son Andrew Carnegie. Y bueno, de los autores, pues ya Warren Buffett y Kiyosaki creo que son de los que nos pueden ayudar bastante y se los recomiendo. Bueno, hasta la próxima. Por el momento es a lo que, pues, pequeñas recomendaciones que les podemos hacer que nos han servido, aún servido, bueno, al menos para motivarme un poquito. ¿Por qué emprender? ¿Por qué buscar la libertad financiera? ¿Por qué buscar los activos? Y bueno, un saludo que se me... Universalidad integral y ecléctica, UYE. Universalidad tolteca y UT. Radio, cine, educación, televisión y multimedios por internet y en más de 90 idiomas.
Programación. Lunes. 1. Filosofía. 2. Emprendimiento y educación financiera. 3. Idiomas, frases en todas las lenguas del mundo y gramática. 4. Deportes. Martes de ciencia y tecnología. 1. Ciencia y científicos. A. Física. B. Química. C. Matemáticas. D. Biología. E. Geografía. 2. Tecnología, Internet, tutoriales y videogames. 3. Ciudades, civilizaciones. 4. Anatomía, medicina, naturaleza y universo. Miércoles de periodismo y política. 1. Periodismo y noticias. 2. Política, políticos, ámbitos regional y mundial. 3. Exopolítica. Jueves de universidades y académicos. Videos de los canales en internet de las universidades más importantes del mundo y de los académicos más relevantes. Viernes. 1. Moda y belleza. 2. Arte folclórico. 3. Arte popular. 4. Humor. Sábado. Arte clásico. Pintura. Escultura. Literatura. Fotografía. Poesía. Cine. Música. Danza. Arquitectura. Domingo. Religiones, misticismo y esoterismo. Religiones y libros sagrados. Esoterismo. Misticismo. Días 9,18 y 27 de cada mes. Educación sexual según las enseñanzas de los grandes maestros de la humanidad: Samael Aun Weir, Hermes Trismegisto, Buda, Jesucristo, Moisés, Quetzalcóatl, Zhuge, Lao Tse, etc. Tantra, Tao y alquimia. Conviértete en nuestro mecenas y ayuda patrocinando con donaciones y aportaciones voluntarias a Universalidad Integral y Ecléctica, UYE, Universalidad Toltecayotl, UT. Sirio Serafín Samael, Juan Manuel Hernández Acuña, para continuar esta labor de educación integral y crear más contenido nuevo, creativo y recuperaciones de calidad, videos, discos, audiolibros, rescatar el acervo cultural, filosófico, religioso, científico y artístico de la humanidad por medio del crowdfunding. Toda contribución que haces es útil, efectiva y generosa. Ya sea grande o pequeña, te agradecemos por tus donaciones y aportaciones voluntarias. Gracias. Haz tus depósitos a PayPal desde cualquier parte del mundo. samlit78@hotmail.com. En México a la cuenta interbancaria 1276-500,1359-3214,571. Envía un mail con tu nombre y fotografía para aparecer en los créditos de agradecimiento como única recompensa de cada proyecto. Tenemos absoluta transparencia. Cada uno de los proyectos se publicará en YouTube y Dailymotion en nuestras listas de reproducción, tanto en sus inicios, procesos, desarrollos y culminación, alcance y cumplimiento de las metas y objetivos. Los videos vienen con subtítulos o en distintas lenguas e idiomas. 1. Creación de un coro y orquesta sinfónicos. 2. Grabación de disco con videoclip de mis composiciones originales, covers y diversos compositores en distintas dotaciones instrumentales y vocales. 3. Audiolibros de 49 temas de la universalidad de mi autoría y audiolibros de los mejores escritores de la humanidad sin copyright ciencia, tecnología, arte, filosofía, religión,
política, educación financiera, etc. 4. Proyectos sustentables de reciclaje vinculados a lo social y artístico. 5. Construcción de un estudio de grabación de audio y video profesional para poder grabar música, radio, televisión y cine por internet. 6. Continuar con la programación de diversos contenidos con la universalidad integral y ecléctica, UYE, y universalidad tolteca yodl, UT. 7. Realizar viajes de aventura y travesías por cada país de cada continente y hacer un documental de cada lugar del planeta Tierra, su historia antigua, media, moderna y contemporánea. Si te gustó este video, manita arriba y da me gusta y compártelo con tus amistades, familia, conocidos y desconocidos por las redes sociales. Aclaración: todo nuestro material tiene material libre de derechos de autor obtenidos de música de la biblioteca de YouTube libre para monetizar, Wikipedia, Incompetech y páginas similares, con la regla periodística de no utilizar una imagen o video más de 30 segundos como crestomatía en Internet. Saludos y gracias.